explotó contra Trump. Gustavo Petro no solo desafió a Estados Unidos, lo humilló. En un audaz golpe de autoridad, reveló que USAID había estado financiando a funcionarios colombianos, poniendo en duda la soberanía del país. Con una frase lapidaria dejó claro que su gobierno no se arrodillaría ante Washington. Trump tiene razón. Llévese su plata. La revelación fue devastadora. Durante años la USAID operó en Colombia con total impunidad, canalizando millones de dólares para asegurar la influencia estadounidense en la política y la seguridad nacional. Pero Petro le cerró la puerta. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. El 8 de febrero hablaremos de el dólar al borde del colapso. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Se rió de la USAID. Gustavo Petro no solo la desafió, la desmanteló con una declaración que dejó en shock a toda Colombia y sin duda incomodó a Washington. En un consejo de ministros televisado en cadena nacional, el presidente colombiano reveló con asombro e indignación que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional había estado financiando a funcionarios de Migración Colombia, aquellos encargados de custodiar las fronteras del país. El escándalo era monumental. Colombia, una nación con un gobierno soberano, tenía empleados públicos pagados por el gobierno estadounidense. Para Petro esto no era cooperación, era una afrenta directa a la autonomía del país. Una muestra de cómo el poder estadounidense había infiltrado incluso las instituciones encargadas de proteger las fronteras nacionales. Con voz firme y con un gesto de incredulidad, lanzó una pregunta que resonó como un golpe en la mesa. ¿Cómo así que centenares de funcionarios de migración que cuidan nuestras fronteras los pagaba Estados Unidos? No había espacio para ambigüedades. El mandatario estaba denunciando un modelo de subordinación que por décadas había sido disfrazado de asistencia. El financiamiento de USAID a Colombia no era nuevo, pero la cifra revelada era impactante. Según la Cámara Colombo-Americana, solo en el 2023, la asistencia de esta agencia estadounidense al país alcanzó los 740 millones de dólares. No era un simple programa de cooperación, sino una inyección masiva de dinero que ponía en duda hasta qué punto las decisiones del país eran propias o estaban influenciadas por la agenda de Washington. Petro, consciente de la narrativa mediática que intentaría convertir esta revelación en una crisis, se adelantó. Y entonces la prensa dice: ¡Uy! Nos quitaron la ayuda. Pero es que esa ayuda es veneno. No era la primera vez que el mandatario denunciaba la forma en que los medios colombianos defendían los intereses estadounidenses, presentando cualquier reducción de la influencia de Estados Unidos como una pérdida, como si la independencia fuera un castigo y no un derecho inalienable. Pero la verdadera gravedad del asunto radicaba en la implicación directa en la seguridad del país. ¿Cómo así que nuestras fronteras las cuidan empleados públicos pagados por un gobierno extranjero? Insistió Petro, repitiendo la pregunta con un énfasis que evidenciaba su molestia. No era un simple error administrativo, era una injerencia clara. Estados Unidos no solo financiaba proyectos de desarrollo o campañas de seguridad, sino que estaba pagando directamente a funcionarios encargados de regular
quién entraba y quién salía de Colombia. Una vulnerabilidad que en manos de una potencia extranjera se convertía en un riesgo incalculable. Si Estados Unidos financiaba la vigilancia de las fronteras colombianas, ¿para quién trabajaban realmente esos empleados? ¿Para el Estado colombiano o para los intereses de Washington? Era la pregunta que nadie se atrevía a responder. Las críticas de Petro no se limitaron a la USAID. El mandatario arremetió contra los gobiernos anteriores que habían permitido semejante intromisión. Con su estilo frontal, los tildó de pecuecos y arrodillados, acusándolos de haber entregado la soberanía nacional por migajas. Esto es soberanía. Eso no se puede admitir jamás. Los pagamos con nuestra plata, ministro, exclamó, dejando claro que su administración no toleraría más este tipo de acuerdos. Su mensaje era directo. Colombia no necesitaba depender de la benevolencia de Washington para financiar su propia seguridad. Si el país debía asumir el costo total de pagar a sus funcionarios fronterizos, lo haría porque lo contrario significaba ceder control sobre un aspecto fundamental del Estado. El cierre de la USAID en Colombia, que hasta entonces había sido visto como un riesgo económico, fue presentado por Petro como una victoria histórica. La prensa nacional y los sectores más afines a Washington insistían en que la retirada de la USAID representaba un golpe para el país, pues durante los últimos 50 años Colombia había sido uno de los principales beneficiarios de estos fondos. Pero Petro desmontó esta narrativa de inmediato. Para él, la ayuda, entre comillas, no era tal. Era un mecanismo de control, una forma de mantener a Colombia dentro de la órbita de Estados Unidos, asegurándose de que el país nunca pudiera tomar decisiones completamente independientes. El presidente fue más allá en su mensaje. Yo nunca he quemado la bandera norteamericana. Es respetable, pero allá no es nuestro Estado. Nuestro Estado tiene su propia bandera, afirmó, subrayando la importancia de que Colombia no solo se reconociera como una nación soberana, sino que actuara como tal. Era una declaración de principios, un recordatorio de que la dignidad nacional no se mendiga, se defiende. Con esta postura, Petro rompía con la tradición de los gobiernos anteriores, que bajo la excusa de la cooperación había permitido que la injerencia estadounidense se normalizara en todos los ámbitos del país. El punto clave de su discurso fue cuando sentenció: USAID no puede pagarle a nuestros funcionarios o lo que la reemplace. La frase dejaba claro que su gobierno no solo rechazaba la influencia de USAID, sino que tampoco aceptaría ninguna estructura similar bajo otro nombre. No habría negociaciones ni intentos de suavizar la situación para seguir recibiendo fondos. La decisión estaba tomada. El gobierno colombiano pagaría a sus empleados con recursos propios, sin necesidad de intervención extranjera. Para muchos, esta era una postura arriesgada, pero para Petro era la única opción lógica. Un país que no paga a sus propios funcionarios no es un país soberano. La contundencia de Petro no solo sorprendió a los sectores políticos de Colombia, sino que también fue un mensaje directo a Estados Unidos. No vamos a ir a Estados Unidos a negociar, que sigan ayudándonos. Trump tiene razón. Llévese su plata, dijo con una franqueza inusual en los líderes latinoamericanos. No era una declaración simbólica, era un desafío abierto al modelo de relaciones que durante décadas había dominado la región. Mientras muchos gobiernos intentaban encontrar equilibrios para no confrontar a Washington, Petro no estaba interesado en matices. Colombia
debía depender de sí misma sin pedir permiso ni favores. El impacto de esta declaración no tardó en sentirse. En Washington, la Casa Blanca y el Departamento de Estado tomaron nota del discurso de Petro, analizando las implicaciones de perder a uno de sus aliados estratégicos en la región. El cierre de USAID en Colombia, que había sido visto como un simple recorte de gastos, ahora adquiría una nueva dimensión geopolítica. Con esta postura, Petro no solo se alejaba de Estados Unidos, sino que también dejaba abierta la posibilidad de reconfigurar las relaciones internacionales de Colombia con otros actores globales, como China o Rusia, que han mostrado interés en fortalecer su presencia en América Latina. Para muchos, este discurso de Petro marcará un antes y un después en la política exterior de Colombia. Por primera vez en décadas, un presidente colombiano no solo cuestiona abiertamente la influencia de Estados Unidos, sino que toma medidas concretas para reducirla. Si bien la decisión puede traer consecuencias en términos de financiamiento y cooperación, Petro parece dispuesto a asumir el costo en nombre de la soberanía. Lo que está en juego no es solo un programa de ayuda, sino la capacidad de Colombia de actuar como un país verdaderamente independiente. Y eso, en un mundo dominado por las potencias, es un acto de valentía pocas veces visto. Estados Unidos no lo vio venir. Durante décadas utilizó a la USAID como un instrumento de control disfrazado de cooperación, asegurándose de que Colombia nunca se saliera de su órbita. Pero Petro volteó la partida. Con un solo golpe, desmanteló la injerencia de Washington, cortó la dependencia financiera y dejó en evidencia la sumisión de gobiernos anteriores. Este sábado, 8 de febrero. Acompáñanos a descubrir cómo Estados Unidos logró crear una montaña de deuda que ahora amenaza con destruir ese país. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.